Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a esta segunda unidad de nuestro curso de Fundamentos y Enfoques de la Investigación Social y Educativa. Mi nombre es John Jairo Pérez y los acompañaré a lo largo de este espacio académico. Para el día de hoy vamos a profundizar en este pequeño recurso en torno de la construcción de antecedentes científicos para la investigación social y educativa. Para ello, vamos a iniciar conceptualizando qué son los antecedentes, vamos a mirar algunos ejes en torno de los operadores booleanos y algunas consideraciones generales de lo que circunda este amplio escenario que va a ser fundamental para poder generar unas bases preliminares para los desarrollos investigativos. Así las cosas, vamos a iniciar por la definición de qué son los antecedentes de investigación. Los antecedentes de investigación se constituyen en aquellas investigaciones científicas que se relacionan de manera próxima a la investigación que nosotros proponemos y que se han desarrollado en un marco de tiempo relativamente reciente. Para el desarrollo de los antecedentes de la investigación científica, pues hay algunas características particulares que en su enunciación vamos a poder ir decantando aún mucho más. ¿Qué es esto de los antecedentes? ¿Cuál es su importancia y cómo se aplican dentro de los escenarios de indagación científica? En primer lugar, es importante tener en cuenta que el marco de temporalidad de unos antecedentes pues no debe ser muy amplio, dado que la intencionalidad principal de los antecedentes es determinar qué se está investigando o qué se ha investigado de manera reciente en temáticas que se relacionan a la propuesta que yo como investigador estoy planteando. Por eso, dentro de los convencionalismos de la metódica investigativa se establecen un marco de observación de al menos 5 años contados desde la fecha actual. Es decir, si estamos en el año 2025, el marco de observación va a ser hasta 2020 y así sucesivamente. Ocasionalmente hay temáticas que se presentan totalmente novedosas, cuya indagación pues no ha sido muy profunda. Por ejemplo, quiero que pensemos ahorita en el tema de inteligencia artificial, educación, ¿sí? Es algo que hasta ahora se está empezando a investigar profundamente y ya se empieza a masificar un poco la información, pero si miramos lo que hay de 5 años para atrás, pues vamos a ver una literatura mucho más limitada, que con el tiempo pues va a ir engrosándose. Entonces, en estos casos, por ejemplo, cabría la posibilidad de poder ampliar la revisión bibliográfica a márgenes de hasta 10 años. Ya traer textos de la década de los 90, de los 80, 70, 60, incluso de principio de siglo, pues van a ser textos que en última no nos van a permitir identificar la novedad o la actualidad del discurso en torno a estas categorías teóricas que van a estar muy próximas a mis ejercicios investigativos. De ahí que sea importante establecer estos filtros en torno de la temporalidad de los artículos. Otra característica y que es fundamental tener en cuenta es que la literatura que vamos a tener en cuenta para la selección de estos antecedentes tiene que ser literatura científica de orden académica, ¿sí? ¿Qué quiere decir ello? Que la entrada en un blog, de pronto un texto escolar, de pronto alguna reflexión, de pronto una nota de prensa, pues no van a ser soportes serios para una construcción de antecedentes académicos. Probablemente de manera posterior nos pueda servir estos como algunos ejercicios de análisis dependiendo del tipo de investigación que implementemos, pero por lo general, sí, y casi que de manera exclusiva para los desarrollos investigativos, científicos, académicos, se espera que toda la información se tome de bases de datos, ¿sí? Las bases de datos son sistemas de información que básicamente clasifican, ponen una serie de filtros. Estos filtros incluyen procesos editoriales que en última certifican o permiten que la información que repose allí sea información de altos estándares académicos, que ha pasado por procesos de evaluación de pares, por procesos editoriales, lo que va a garantizar la idoneidad y lo que allí se expresa. Cosa que no pasa, por ejemplo, con un blog, donde tú puedes crear un blog, ¿sí? No necesariamente eso es un recurso científico. Un chico puede hacer un blog en una tarea de colegio, ¿sí? Hay portales que son más que todo informativos, entonces buscan dar planos generales de comprensión. Hablo acá de las webs que se encuentran de manera abierta en Google. Miren ustedes, por ejemplo, en Wikipedia, hay información valiosa, información importante, pero no sustituye de ninguna manera la información que tenemos en las bases de datos. Porque cuando hablamos de bases de datos hablamos de ejercicios propios de investigación y ejercicios que se enmarcan dentro de los procesos de una comunidad académica y científica.
Una cuarta característica que quiero traer a colación acá en torno de este tema de los antecedentes de investigación va a ser la de la proximidad de los documentos. Para ello, es importante identificar cuáles son las categorías teóricas de mi investigación. Teniendo en cuenta yo estas categorías teóricas, voy a buscar en las bases de datos sobre estas categorías teóricas qué se está diciendo o qué se ha dicho, ¿sí? Y me botará N resultados. Algunas investigaciones arrojan 100.000 resultados, 50.000, 2.000, 500 resultados, 20 artículos, ¿sí? Es ahí donde el investigador tiene que aprender a seleccionar, a hacer filtros de tal manera que en la búsqueda de antecedentes se puedan identificar los que resulten ser más próximos a mi investigación. De tal manera que esto me va a interpelar mucho más porque si bien es cierto que no toda investigación es igual, hay investigaciones que se acercan unas más que otras. El objetivo de los antecedentes es identificar cuáles son estas investigaciones que se aproximan mucho más a la mía, a fin de poder generar interpelaciones a lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy proyectando en la investigación. Y conecto esto con el último punto de seleccionar información relevante, ¿sí? Vamos a encontrar muchísima información, ¿sí? Eso es cierto, vamos a encontrar información que podemos clasificar por macrocontextos, mesocontextos y microcontextos, órdenes internacionales, nacionales o locales. Vamos a ver clasificar esa información, seleccionar cuáles son las más relevantes o las que más se aproximan a mi propuesta de investigación, de tal manera que esta búsqueda de antecedentes se constituya en una herramienta interpeladora de los procesos de fundamentación de la investigación. Dicho esto, quiero presentarles un pequeño concepto que muchas veces no tenemos tan presente, pero que es fundamental para hacer el rastreo dentro de estas bases de datos, que va a ser el uso de los operadores booleanos. Un operador booleano básicamente es un apoyo para la realización de búsquedas lógicas en bases de datos. Estos se pueden estructurar para favorecer condiciones de rastreo y alcance, contribuyendo a la delimitación y labor de indagación de una manera sencilla y puntual. De tal manera que, reconocidas las categorías de investigación, estos operadores booleanos nos van a permitir agregar, sustituir o excluir aspectos, ¿cierto? Yo quiero investigar, por ejemplo, sobre bullying y educación escolar, categoría 1 y categoría 2, pero no quiero investigar sobre violencia, entonces coloco el not. La base de datos va a excluir todo lo que tenga que ver con las dos primeras categorías, pero que incluya el término de violencia, o que incluya, por ejemplo, el término de salud, ¿sí? O, por ejemplo, yo quiero investigar sobre acoso escolar, bullying, grooming y sexting, ¿sí? Que van a terminar siendo características propias de estos órdenes o desarrollos que se dan en torno del acoso escolar. Aquí utilizamos el OR, ¿sí? Entonces, acoso escolar, OR, bullying, OR, grooming, OR, sexting, ¿sí? Esto va a hacer que el buscador o el sistema me identifique todos los artículos de investigación, todos los documentos que contengan estas palabras, ¿sí? O podemos trabajar con dos. Yo quiero que me investigue sobre, por ejemplo, lúdica y matemáticas. Hay dos categorías precisas, lúdica y matemáticas. Y quiero, por ejemplo, generar una exclusión, lúdica and matemáticas, not, una exclusión, universidad, porque yo estoy problematizándome en entornos escolares. Entonces me va a botar toda la información que tenga que ver con lúdica y matemáticas, pero no en contextos universitarios. Aplicando estos operadores booleanos vamos a ver que la información se filtra mucho mejor y podemos llegar de una manera mucho más precisa y acertada a las investigaciones que son más próximas a mis intereses investigativos. Para finalizar, quiero dejar aquí algunas consideraciones importantes en torno de la construcción de antecedentes. Primero, estos deben poderse clasificar en órdenes de proximidad, identificando contextos. Ya les hablaba yo, un contexto puede ser internacional, nacional, local. Los impactos van a ser naturalmente diferentes y las comprensiones o las proximidades que se puedan tejer allí también van a ser diferentes. La clasificación de categorías, ya les decía yo en uno de los recursos anteriores, que es importante identificar las categorías de investigación y que sean muy precisas. Cuando hacemos una búsqueda de información de antecedentes a partir de estas categorías, la idea es buscar en la conjunción de categorías y los resultados de la indagación que tenemos en las bases de datos qué documentos nos son más próximos. Una segunda consideración es que unos buenos antecedentes permiten sustentar la justificación de la investigación. ¿Por qué?
Cuando uno investiga, cuando uno hace el rastreo de antecedentes, se va a dar cuenta uno de varias cosas. En primer lugar, si la temática es novedosa. En segundo lugar, si la temática la investigan demasiado o no, o la investigan poco. También se van a poder dar cuenta con qué están investigando estas categorías teóricas, en qué contextos, en qué escenarios, qué subcategorías están trabajando. De tal manera que cuando ustedes van a elaborar la justificación de la investigación, que es decir, la importancia de su propuesta investigativa para el conocimiento, pues van a poder traer esto a colación. Mire, esta información es relevante porque en el rastreo de antecedentes se identifica que no se habla de esto, o que los enfoques sobre esta temática se están dando sobre X perspectiva o sobre X paradigma, ¿sí? De tal manera que al yo proponer un análisis desde esta perspectiva o desde este paradigma, estoy saliéndome de los esquemas tradicionales que se están investigando, de los sistemas actuales que se están investigando, generando una línea o generando una tendencia que nos permite identificar la novedad de este rasgo científico. Es una manera de justificar la investigación. Finalmente, es importante poder diversificar las bases de datos donde se hace el rastreo. Bases de datos, acá hablamos, por ejemplo, utilizar las de más impacto científico, que va a ser Scopus y Web of Science. ¿Sí? Digamos, va a ser fundamental acá, en convenio con la Corporación Iberoamericana de manera particular, tenemos acceso a esta base de datos Scopus que filtra los mejores artículos que son tomados de las mejores revistas que han obtenido cierto ranking y que han cumplido unos criterios de calidad que les permite posicionarse allí. A nivel de Latinoamérica también o de Iberoamérica tenemos impactos en bases de datos como va a ser Dialnet, como va a ser Redalyc y como va a ser Cielo, que van a ser bases de datos que van a permitir indagaciones en las cuales confluyen el ámbito también educativo. Entonces ya vamos a encontrar una buena variedad de recursos educativos. A la vez que diversificamos en las bases de datos, es probable también que encontremos no solo artículos de investigación, podemos encontrar también capítulos de libros o ponencias, ¿sí? Lo que es importante es que estos documentos pasen por estos filtros editoriales y por unas buenas revistas que nos permitan como tener un respaldo de seriedad y de seguridad académica respecto a estas investigaciones que estamos realizando. Bueno, no siendo más, con esto cerramos esta breve exposición en torno de los antecedentes. Les deseo muchos éxitos, espero que estas capsulitas sean de interés y sean de aporte para sus procesos de indagación y permitan nutrir de buena manera esta construcción de preliminares, de fundamentación y de justificación de sus investigaciones. Les deseo muchos éxitos.